Vieron que ahí normalmente se dice, es un meme también que recorre redes sociales, que el paraguayo antes de probar su comida ya le pone sal. Estamos demasiado acostumbrados a consumir mucha sal y tenemos que saber cuál es la medida justa, correcta y cómo cuidarnos. Para eso estamos en contacto con el licenciado Rodrigo Burgos. Él es nutricionista y nos va a hablar de cómo controlar el consumo de la sal para mejorar nuestra salud. Bienvenido a Turno Tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y bueno, a la orden aquí para lo que hubiere. Bueno, realmente te hago esta pregunta. Vos sabés, solés mirar, los paraguayos como que tenemos esa costumbre y como que somos muy saleros. Antes de probar la comida, por ahí ya está con la medida justa de sal, pero igual nosotros estamos acostumbrados a ponerle sal antes de probar. Ahí lo ya tenemos como una mala costumbre, ¿no? Sí, es una práctica muy habitual. Normalmente yo recuerdo un profesor que decía: levante la mano a quien tiene un amigo que le pone sal a la comida antes de que se baje el plato a la mesa. Y bueno, como nadie quería declarar en su contra, entonces todos levantábamos la mano. En ese caso sí, la mayoría de nosotros tenemos esa costumbre de agregarle sal sin siquiera haber probado si realmente necesita o no, ¿verdad? Es una práctica muy habitual. ¿Y cuál es la proporción correcta en los platos? ¿De acuerdo a qué plato? Me imagino que también se diferencia. Yo veo que cuando uno prepara el asado, dependiendo de qué corte, le ponen una cantidad de sal gruesa como para generar una cocción, pero después esa sal gruesa se cae. Igual cuando uno va cortando su pedazo, le vuelve a poner esa sal fina encima. Entonces preguntarte, ¿cuál es la proporción correcta? ¿Cuánto tenemos que consumir de sal? Bueno, la verdad que en este caso la OMS recomienda hasta 5 gramos diarios, ¿verdad? Eso independiente de la edad, independiente del sexo. En este caso, obviamente, los niños no deberían de consumir o no deberíamos de agregar, cuando vamos a preparar la comida de los niños, no deberíamos de agregar sal a la comida, y eso no suele ocurrir usualmente. No difiere del tipo de comida, o sea, no hay una comida a la que hay que ponerle más o menos sal. Para dimensionar que son 5 gramos, digamos que es una cucharadita en el día, ¿verdad? Y eso es, sí, ese es un problema porque aquí estamos acostumbrados a, bueno, por lo menos los que pueden consumir dos turnos de comida, digamos almuerzo y cena, normalmente ahí son una muy buena cantidad de sal que se le agrega a las comidas, digamos al guiso, al arroz, a la carne. Pero después está la sal que consumimos con otros alimentos, que por ahí técnicamente lo decimos sal oculta, digamos, ¿verdad? Que es de pronto lo que tienen los enlatados, lo que tienen todos los empaquetados. Entonces ese digamos, es una sal que no solemos contar y es digamos, que se ingiere con los alimentos. 5 gramos sería una cucharada de sopa o de la cucharita esa que usamos para hacer la chocolatada o el café. El café, sí, el café. Entonces sí es una medida menor realmente a la que estamos acostumbrados. Sí. Y los bebés, los niños y los bebés deberían bajar totalmente ese consumo de sal. Y no, lo que pasa es que normalmente le preparamos las papillas, que decimos como los purés cuando son muy pequeños, y tendemos a agregarle la sal. Y realmente es una práctica que no necesariamente sea conveniente. Si bien nosotros por nuestra condición mediterránea, que no tenemos mar, necesitamos el yodo y nuestro suelo no nos provee la sal, digamos que es el único vehículo de yodo que tenemos a nivel nacional. Entonces hay que encontrar el equilibrio en este caso de consumir el yodo que necesitamos todos y de no excedernos con la sal, porque sabemos que tiene una relación casi directa con la elevación de la presión arterial, que quizás es uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel de salud pública aquí en el Paraguay. Claro, ¿hay alguna fórmula para que de repente te llegó muy salado, vos lo puedas alivianar, o ese plato que ya se cocinó y se le puso mucha sal no está bueno? Y realmente uno puede diluir por ahí las preparaciones que son líquidas. Uno puede agregarle más sal, pero igual eso no disminuye la cantidad de sal que tiene, claro, que tiene el preparado de por sí. Y realmente hoy día no existe una posibilidad de secuestro por lo menos por ahora, de un secuestro de sal dentro de la comida, ¿verdad? O sea, ese es un desafío que tenemos para los próximos años, de ver la manera de limitar el consumo, al menos no agregarle, ¿verdad? O sea, digamos, claro, que podamos consumir
o sea, todo tipo de alimentos, pero sin el agregado ya. Y licenciado, ¿vos crees que un buen tip o un buen consejo sería, por ejemplo, a la hora de cocinar en la cocina, en la olla, en tu paila, no sé, ahí no pongas sal, deja que cada uno cuando reciba el plato, de acuerdo a su primera bocado, decida si ponerle un poquitito de sal? ¿Sería un tip correcto de invitarle a la gente que haga de esa manera, que en la olla general, cuando haga el arroz quesú, por ejemplo, no le ponga ya la sal al arroz quesú, sino que cada uno lo haga individualmente? Bien, sí, de hecho que una de las prácticas, o de pronto cuando hacemos a nivel comunitario, le pedimos a las personas que tienen la responsabilidad de hacer la comida en la casa, que evite esa práctica de ir salando, digamos, la comida conforme va cocinando. En el caso del arroz quesú, por ejemplo, el queso paraguay, si bien es un queso teóricamente noble, con bajo tenor graso, los quesos siempre son altos en sodio, o sea, en este caso altos en sal. Entonces probablemente podemos utilizar esa técnica de otros alimentos o con alimentos condimentos para ir dándole sabor a la comida, porque es una propiedad de la sal propiamente, así como de la grasa, darle sabor a las comidas. Por eso es que una comida sin sal decimos que es aburrida, decimos que es insípida, porque de hecho la propiedad es que la sal le da sabor al resto de los ingredientes. Entonces en ese caso sí utilizamos, por ejemplo, condimentos como orégano, como otro tipo de hierbas, y de pronto limón, vinagre y ese tipo de condimentos que pueden enmascarar, no suplir en este caso el sabor de la sal. Perfecto. O el sabor de la otra comida a través de la sal. Licenciado, vos sabés que respondiste la pregunta que te iba a hacer. ¿Con qué podemos suplir el tema de la sal, verdad? Porque de repente cuando, por hacerte un ejemplo, haces una pizza, le pones aceituna y la aceituna por sí ya viene muy salada, o sea, es sal sobre sal parece. O de repente el queso que uno le pone ya viene con mucha sal, dependiendo qué tipo de queso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se recomienda, licenciado? Bueno, hay dos tips ahí, digamos, en relación a los quesos. Mientras más duro el queso es porque tiene más sal, y mientras más cremoso es porque tiene más grasa, para tenerlo en cuenta a la hora de preparar estos platos, digamos, tradicionales pero internacionales al fin y al cabo. En cuanto a la aceituna y los choclos enlatados y quizás todos los alimentos que puedan venir enlatados, lo ideal es escurrirlos, o sea, digamos, enjuagarlos con agua corriente para tratar de utilizar la menor cantidad de sal posible que pueda colarse en este caso en estos alimentos como la aceituna. Digamos, esa sal muera en la cual está embebida la aceituna no deberíamos de utilizar para los otros preparados. Ah, mira, entonces lo ideal no utilizar esa sal muera, digamos, lavarla bien, y en tal caso, si necesitamos salar el plato que deseamos poner esas aceitunas, salarlo con una sal fina, una sal distinta, no la muera. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades o qué consecuencias podemos tener si tenemos un alto consumo de sal diario? Bien, lo que está casi directamente relacionado es con la hipertensión arterial. Sí. Eso es, digamos, está comprobado que al aumentar el consumo de sal, o sea, en este caso el sodio es nuestro problema, aumenta también la presión arterial, y eso puede desembocar en infarto agudo de miocardio y quizás en otros problemas cardiovasculares. También tiene un toque renal, porque son minerales que se va filtrando, o sea, para formar la orina, digamos, se filtra la sangre, y esos minerales también, entonces, conforme haya una cantidad importante, digamos, en circulación, eso va dañando poco a poco, digamos, el sistema renal, y uno, bueno, a la larga, uno va teniendo, aparte de la hipertensión, también va a necesitar, por ejemplo, diálisis, y eso también genera un costo para salud pública muy importante. Licenciado. Una cosa que iba a comentar, cosa que iba a comentar nomás era sobre la regulación, en este caso que me habías dicho, si es que podemos decirle a las personas que ellos utilicen el salero. Una cosa que estábamos viendo es que la persona, cuando va a comer afuera,
Así como dijimos, ya antes de probar pide el salero, pero normal es una práctica que es muy usual porque el salero está al alcance de la mano ahí en la mesa. Entonces, por eso estuvimos trabajando en este caso con la Municipalidad de Limpio para el retiro del salero de la mesa. Entonces, como un esfuerzo más que tiene que hacer la persona de pedir al mozo que le preste el salero y ya por vergüenza quizás no pide. Entonces, digamos que se evita esa práctica, ¿verdad? Y entonces, por ese lado, digamos que uno puede controlar, por decirlo de alguna manera, el uso de la sal de mesa en este caso, pero porque está ahí al alcance de la mano. Entonces, sí, hacer ese pequeño esfuerzo ya es una situación difícil. Entonces, les desafío a ustedes de dejar el salero fuera de la mesa esta noche y digan, bueno, ¿quién se levanta? ¿Quién es el primero que se levanta por el salero para la comida? Buenísimo, está licenciado. Una última cortita para poder despedirnos de vos. Sí, claro. La gente que sufre de hipertensión normalmente compra una sal distinta, parece que es especial para ellos, pero igual esa sal no significa que pueden abusarla, ¿no? Tienen que seguir controlándola. Sí, usualmente se utilizan creo que el cloruro de potasio, que es una sal modificada, que evita, digamos, el daño del sodio como tal. Sin embargo, se comenta y también hay otras referencias científicas de que no tiene el mismo sabor, entonces es muy difícil el acostumbramiento. Y aparte, la persona que está muy acostumbrada a comer la comida muy salada, desacostumbrar el paladar es muy complicado, y con esas sales modificadas es como que se nota mucho la diferencia. Es como el paso del azúcar al edulcorante. Claro. Entonces también genera ese tipo de rechazo, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que deberíamos de evitar en los niños, porque genera un acostumbramiento. O sea, cada vez el niño le va a gustar más lo salado y cada vez más salado. Evitar que consuman mucha sal, entonces ya se crean una rutina distinta. Muchísimas gracias al querido licenciado Rodrigo Burgos, nutricionista. Un placer hablar de esto y ya dejó ahí la tarea para todos. Sacar de la mesa el salero y empezar a practicar y controlen. Vayan midiendo un poco qué cantidad de sal consumen al día para comparar con esa cucharadita y así no consumir de más. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, también. Muy interesante. Sí, súper interesante. Aprendí muchísimo yo.